Ya, bueno, ahí ya nos presentamos un poco, pero somos Gustavo y Natalia de Pluso. Y un poco lo que queremos contar es transmitir un poco de experiencia que nosotros tenemos sobre cómo ha ido cambiando el paradigma de la programación, ¿ya? Y cómo ha cambiado un poco el rol del ingeniero dentro de la industria. No quiero asustarlo, no quiero decirle la carrera que están estudiando no sirve para nada, no. Somos muy útiles y somos muy relevantes en cómo se está moviendo tanto la industria como mercados, que no me gusta verlo así, pero también como el valor que nosotros podemos entregar. Pero lo importante es cómo lo enfocamos correctamente. Dale. También ahí para comentarles, tampoco venimos a venderles Nursoft y decir Nursoft es la panacea y es todo lo mejor, sino para contarles un poco cómo nosotros enfrentamos el problema que se nos presentó y cómo lo resolvimos en el fondo. Exacto. Muy rápido, porque no es de nosotros, sino es como para entender nuestra experiencia. Bueno, yo soy Gustavo, ¿cierto? Soy consultor de Nursoft. Salí de aquí, como estábamos conversando con Adolfo, de esta facultad. En 2023 me titulé, defendí. Y Natalia, mi compañera acá, es consultora también dentro de la empresa. Y ella salió de la Santa María. ¿Qué año te titulaste? Uy, me pusiste on the spot el 2022. 2022, ¿ya? Yo llevo 5 años trabajando ya en la empresa, en distintos roles, en distintos procesos, y Natalia, 4 años. Entonces, ¿qué hablaremos hoy? Un poco en la agenda, pasando la presentación, y ojalá que podamos pensarlo y que tengan sus dudas y podamos de esa manera después tener una buena charla al final. ¿Cómo cambió Nursoft en estos 5 años? ¿Y por qué cambió tanto en estos 5 años? ¿Ya? ¿Cuándo lo técnicamente correcto fracasa? Que a veces nosotros pensamos que lo mejor técnicamente es lo que es más robusto, lo que siempre tiene que funcionar. El enfoque de la ingeniería, ¿cierto? Cómo cambia este enfoque y cómo nos podemos desarrollar como ingenieros. ¿Y qué significa esto para ustedes? ¿Ya? Que yo creo que es lo más importante, que si hay un momento donde tienen que pescar la charla, ahí al final, ¿qué significa esto para tu carrera? Nursoft, ¿cómo nace? Nursoft nace hace 13 años, ya como una software factory de software a medida. ¿A qué nos referimos a esto? Llegan empresas, necesitan algún software, una página web, cualquier desafío de ese estilo. Nursoft se los proveía, ¿ya? El modelo original era un cliente, problema técnico más o menos complejo, porque nos gustaban los problemas complejos, pero siempre se resolvía con un código y con un entregable medido en líneas al final, ¿ya? Como quizás un poco como las cosas que nos preparan un poco la carrera, que está súper bien, porque son las bases necesarias para lo que tenemos que hacer, pero el valor estaba en construir, punto. ¿Ya? El negocio era armar algo y que funcionase. ¿Por qué funcionaba en ese entonces, hace 8 o 5 años atrás? Las empresas les daban lata generalmente a operar su tecnología en Chile. Empresas medianas, chicas, no tenían la capacidad para tener un equipo in-house, para tener su propio equipo de producción de un producto o de mantener después. Ahí es donde entraba, ¿cierto?, un modelo de hacer el producto para ellos. Y en ese momento era muy distinto una empresa que tuviese un software a medida, era un diferenciador en el mercado, le entregaba mucho valor para ellos, cosa que, como vamos a ver ahora, eso iba cambiando. ¿Ya? Entonces, como dice acá un poquito la frase, ¿cierto? La cancha estaba a favor de las boutiques hasta que dejó de estar. ¿Qué pasó? La tecnología dejó de ser ese diferenciador, dejó de ser el soporte y se convirtió en el centro de operación de muchas empresas. Por ejemplo, una empresa basada en la tecnología, Mercado Libre, yo creo que todos la conocen, todos lo hemos usado. Eh, ¿Cómo funcionaba antes el envío de productos? Pensamos en ese antes de la compra y venta, sino solamente el envío de productos. La tecnología era un soporte. La tecnología era una comodidad de, puedo hacer los pedidos de la casa, puedo repartir y entregar de manera más fácil, pero ahora el Mercado Libre lo adueñó y su tecnología es el core business de Mercado Libre. Mercado Libre no puede funcionar sin la tecnología y no es solamente un agregado, ¿ya? Entonces la tecnología pasa de ser un soporte, que bueno, pongo Mercado Libre porque fue de los primeros como empezar a hacer esto, pero esto se aumentó en la pandemia. La pandemia obligó una digitalización de muchos procesos, de muchas empresas que quizás antes no tenían
esas variables ni siquiera en un enfoque, y la pandemia obligó que externalizar el desarrollo fuese mala idea y ceder el control, ¿ya? Entonces ahí parte la reacción de las empresas y este boom que se vio sobre todo como en el mercado también laboral de contratar ingenieros in-house, de tener tus propios equipos, de tener tu propio equipo de desarrollo. Vemos en Estados Unidos, por ejemplo, también que el mercado de software engineers o de programadores o de QA, ¿cierto?, aumentó mucho durante la pandemia, cosa que después fue bajando. Y lo que vemos hoy día, vemos eso mismo, una internalización, perdón, masiva de los procesos de desarrollo dentro de las diferentes empresas. Entonces, si mi cliente, si mi empresa, que como yo le quiero vender servicios, ya tiene un equipo trabajando, ya tiene un equipo de desarrollo, ya tiene una base de código dentro de su estructura, ¿qué le aporto yo desarrollando más código? ¿Qué le aporto yo llegando y te voy a armar la página web de no? No estoy aportando. Gracias. Entonces, un poco retomando esta idea de qué aportamos nosotros, efectivamente nos vimos obligados, sobre todo con la pandemia, que aceleró este proceso que tal vez iba a ocurrir de todas formas, pero se lo aceleró a pasos gigantes. El valor ya no está en el volumen de código, las líneas, los features, la velocidad, etc. El valor que uno puede agregar está en el criterio para guiar el diagnóstico, la arquitectura, las decisiones difíciles principalmente, y eso es en lo que se enfocó Nursoft. Entonces, un poco para darles contexto, cuando yo postulé y yo hice mi práctica en Nursoft, yo postulé a una boutique de desarrollo de software, que en el fondo hoy día ya no es, técnicamente ya no es la boutique de desarrollo de software, ya no es Software Factory, ahora es una consultora tecnológica. Y todo eso va de la mano de esto, cuando tuvimos que vernos forzados a cambiar. ¿Y cómo les afecta a ustedes esto también? Entonces, hoy día la barrera de entrada para entrar a la industria ya no es el conocimiento, el saber programar en sí, porque ahora en verdad cualquiera de nosotros con un notebook puede sentarse y en una tarde, tal vez un par de días, montar una aplicación con un LLM. Esa tecnología ya está, ya la tenemos, está al alcance de la mano de todos, ¿verdad? Entonces, en lo que nosotros nos estamos enfocando y en lo que nosotros les venimos a conversar hoy día es el diseño de resultados, no en el fondo la ejecución técnica. El talento escaso que había antes hoy día es masivo porque, de nuevo, está en los teléfonos, está en los computadores, está al alcance de la mano de todos y hoy día ya es un commodity de bajo valor. Entonces, un poco para no dejarlo todo en teoría también, porque estamos nosotros aquí diciendo que ya no necesitamos manos para escribir código, necesitamos ingenieros que entiendan el negocio. Un número que en el fondo les dejamos como base de todo lo que estamos diciendo es que el 71% de los clientes de Nursoft, que Nursoft ha tenido a lo largo del tiempo, han intentado implementar las soluciones que nos piden a nosotros por su propia cuenta, internalizando incluso con otros, externalizando a otras terceras empresas, y todas han fracasado. No por falta de habilidad tecnológica, no por falta de buenos ingenieros, programadores, etcétera, sino porque están resolviendo un problema que no es el problema de fondo que ellos necesitan. En verdad, ellos, primero que todo, tienen que poder encontrar el problema y en eso se están cayendo. Sí, un poco reforzando lo que dice Natalia. No sé si lo han escuchado, pero siempre se habla de que el cliente no sabe lo que quiere o que los requisitos que me están pidiendo no sirven para nada. Va un poco de la mano con esto. Ese valor que nosotros estamos cambiando el foco no va en, sí, tu cliente, dame este requerimiento, dame este producto que tienes que diseñar, y yo lo hago, aunque sé que estás equivocado, aunque sé que no va a servir para nada, gano plata, lo hago, sino que está en cómo ese acompañamiento y ese conocimiento de aprender a resolver problemas que de verdad valgan la pena y aprender a enfocarse no en el deseo final o la idea que tiene el cliente, sino el problema y el dolor que lo llevó a tener esa idea, es donde podemos empezar a aportar valor. Entonces, por eso hablamos de cuando lo técnicamente correcto fracasa. Venimos con 3 ejemplos, podemos hablar de miles de ejemplos, pero son ejemplos donde una idea, por muy técnicamente correcta, muy bien ejecutada, que esté muy bien diseñada, armada, programada metodológicamente, no es suficiente, no alcanza. ¿Por qué? Porque ahí no está el valor.
¿ya? Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo, muy hipotético, pero basado en clientes de nosotros o en situaciones que hemos vivido, este era una startup donde llegó con su producto y nos dice, mira, nosotros tenemos un equipo bacán que se encarga de mantener y desarrollar en este ambiente, en este producto, y tenemos Kubernetes, tenemos un Service Mesh, tenemos una red de testing, tenemos despliegue automático, y uno si ve los números efectivamente, en ese sentido la aplicación estaba súper bien hecha, ¿ya? No era un tema de llegar y romper el diseño, pero lo que necesitaban era, no era una infraestructura de ese nivel, sino que la velocidad para iterar y una aplicación modular y sencilla que pudiese pivotear. Al final, toda esta sofisticación, toda esta infraestructura gigante, todo este valor técnicamente bien hecho, no estaba aportando al negocio de la empresa. No estaba aportando al dolor que ellos tenían, porque ellos necesitaban salir rápido. ¿Ya? El resultado, este producto en particular, cuando ellos lo trajeron y con estas características, iba a morir. No iba a resultar, porque los costos de gestionar esta infraestructura de este tamaño, de esta calidad, se llevaba el 80% de lo que se importaba, que era que su equipo pudiese entregar nuevas funcionalidades con velocidad, time to market, para el usuario. Sé que usa palabras como muy de plata, como time to market, ¿cierto? Revenue, valor, pero también lo vemos como la necesidad que tiene un usuario final de obtener una funcionalidad. La necesidad de un paciente de recibir la funcionalidad que necesita en su aplicación de centro médico, por ejemplo. Lo podemos ver no solo en temas de dinero, sino cómo este problema se afecta en distintas industrias. Otro ejemplo, que este también está clásico, implementar inteligencia artificial por tendencia. Entonces, todos hemos escuchado inteligencia artificial, es parte de lo que nosotros sabemos, manejamos, escuchamos, y siempre llegan clientes con, hay que meter la inteligencia artificial a esta cosa. Tienen un problema, tienen un proceso, quieren meter la inteligencia artificial. Hay que entrenar nuestra propia gente, hay que entrenar nuestra propia red neuronal, ¿cierto? ¿Para qué? Desplegar modelos costosos y que al final, con esta narrativa, con esta idea de estamos en la vanguardia, estamos siendo bacanes, estamos siendo primero en la línea. Pero ¿qué pasa? Implementaron su modelo gigante, estuvieron, si no me equivoco, un año, año y medio, juntando datos, luego todo el tiempo necesario entrenando, pero el usuario abandonó rápidamente la aplicación. La interfaz estaba mal diseñada, el valor que entregaba era muy poco, el flujo de registro tenía demasiados pasos, y al final el valor que daba la inteligencia artificial, o que da en este caso este cambio en el proceso para los usuarios, el cambio para entrar a ese proceso no valió la pena, y decidieron desechar el proyecto. Y se convirtió, como dice acá, en una funcionalidad que nadie usaba. ¿Cachai? Algo bonito que tenía la empresa, pero que en verdad ninguno de sus operadores usaba porque les daba lata usar. Bueno, un poco sobre esto. Ahora inteligencia artificial. Hace unos años con la cripto era blockchain. Cuando salió el internet, todos querían meter internet en todos lados. No todos los business eran para internet. Y probablemente después de la inteligencia artificial va a salir otra cosa, ¿ya? Esto tiene que ver al final con las tendencias e implementarlas porque sí. Bueno, y esto es algo que yo creo principalmente nos pasa a nosotros como buenos ingenieros. Implementar ingenierías brillantes, ideas así, tú decís, esta cuestión es de la NASA, pero porque sí. El problema es que no era. Entonces, lo mismo, la hipótesis, si mejoramos la búsqueda con Machine Learning, con NLP, con cualquier tecnología que ustedes digan, sé que esta es revolucionario a nivel academia lo que vamos a hacer, los usuarios se van a convertir más en nuestra aplicación. O los procesos van a mejorar. Lo mismo, ¿cierto? Un gasto enorme en investigación, en trabajo, en desarrollo, para que al final, en cualquier momento de esta línea, mal pensado, mal diseñado, se cayeran los usos. Un alto esfuerzo, una idea bacán, que yo te diría, por ejemplo, esto podría ser una memoria, podría ser una tesis incluso, podría ser
publicado en las mejores revistas, pero causó que este alto esfuerzo fuese un bajo impacto por no ver el end-to-end, no ver desde el principio al fin. Bueno, la conversión, en este caso en particular, más 0,5% por como la chuchería, el trabajo, las cosas bacanas, pero si hubiese funcionado mejor quizás con un cambio de interfaz o con alguna pensada más en el proceso, 10% más de conversión. ¿Ya? Entonces, un poco cerrando esa idea, el patrón común aquí es que como en un término inventado tal vez la trampa de la implementación, que aquí el riesgo está en obsesionarse con la calidad técnica y descuidar el problema de fondo, que es, por ejemplo, muy bien ilustrado con el ejemplo de recién que dio Gustavo, como de en verdad ponerle muchos recursos y mucho tiempo a solucionar algo que no era realmente el problema. Y el gran riesgo acá es que desde adentro parece que todo está bien. O sea, todo está verde, no hay nada caído, están pasando los tests, compila el código, todo lo que sale acá. Y sin embargo, el indicador final, la métrica del negocio, no está cambiando. Entonces, claro, la página anda genial. Pasa todos los tests, tiene la ciberseguridad al día, está todo check. Y al final del día no se está vendiendo ni 1% más. Si es que no menos. Entonces, aquí pasa como el susto que uno podría llegar a tener, que es qué pasa si nuestra tarea, nuestro trabajo se convierte en traducir tareas a código, ¿verdad? En el fondo, trabajar más como un programador simplemente. Y el riesgo de esto está en que fácilmente se puede reemplazar por las IAs que están ahora disponibles, como les decía, que tenemos al alcance de la mano realmente todos. Y incluso si es que no creen de repente en el bytecoding porque efectivamente tiene sus problemas, sí pueden ser varios ingenieros reemplazados por uno o dos buenos ingenieros que sepan usar la IA, porque ya no es necesario tener, ya no toma tanto tiempo. Yo he visto a Gustavo trabajar estas cosas generalmente rápido, él podría ser 5 ingenieros. Entonces, esta es la preocupación, en verdad hay que agregarle un poco más de valor al trabajo que nosotros estamos entregando, ¿verdad? Entonces ahí dice, sin pensamiento sistémico, el desarrollo deja de ser inversión y se vuelve un gasto operativo. Finalmente, si lo que uno hace es solo programar, se está evaluando el costo de pagarme un sueldo a mí versus el costo de pagar cloud, ChatGPT, o sea, no ChatGPT, OpenAI, etc. Entonces, en el fondo, un poco la idea es pasar de recibir un ticket a hacer código a cuál es el problema que estoy resolviendo, es realmente esto lo necesario e implementar la solución al problema, no necesariamente lo que nos están pidiendo, sino lo que se necesita. Como ahí siempre me preguntan, así que de hecho es una pregunta que nosotros hacemos harto con los clientes, que de repente dicen, necesito un botón para descargar este Excel en particular con estas columnas, y de repente uno pregunta, ¿pero qué es lo que necesitas realmente? Y es como, no, es que yo quiero armar una gráfica para darle a mis clientes, y en verdad la solución iba por otro lado, nada que ver que ese Excel, y nos ahorramos esa pega, y de repente la solución es mucho más simple. No sé si... Ya. Y como les decía, no se trata de dejar de ser programadores, no se trata de dejar de ser ingenieros de software, no se trata de dejar de ser desesianos, ¿cierto? Sí, al final estamos en la carrera porque igual nos gusta esto del código, nos gusta aprender, nos gusta la tecnología. Entonces, no dejamos de programar, cambiamos lo que hacemos antes de programar. ¿Ya? Como decía Natalia, parte importante de este cambio. Antes, nosotros en la empresa era muy, abro Jira, tengo mi lista de trabajos, tomo una, abro el código, ¿qué tengo que hacer? Ya aquí está el código, lo pongo cambio, pruebo, cambio, pruebo. Pero ahora con el nuevo, con la nueva paradigma y con el nuevo mindset, lo importante es hacerse tres preguntas. Pregunta, ¿por qué estamos construyendo esto? Este ticket, este bug, este dolor que tiene soporte, este deseo que tiene mi cliente. ¿Por qué? ¿Por qué le duele? ¿Por qué le está costando? ¿Por qué no está vendiendo? ¿Por qué quiere llegar a esta nueva gente? Pregunta 2. ¿Qué valor realmente a este problema que encontramos en la pregunta 1, qué valor aporta la solución que estoy dando? ¿Aporta, por ejemplo, que el botón sea verde y no rojo? ¿Aporta que el Excel tenga 5 columnas o tenga 10 columnas? Quizás la pregunta y la respuesta es muy distinta. ¿Aporta hacer un e-commerce completo? ¿O aporta realmente entender la estrategia de negocio de nuestro cliente o de la persona que nos está solicitando algo? Y quizás un poco con estas dos primeras preguntas, la última, ¿qué es lo que el usuario realmente necesita? Al entender por qué, qué estamos aportando, podemos empezar a preguntarnos
qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Si estas tres preguntas no tienen una respuesta clara, no escribimos una línea de código. Un poco el paradigma y el cambio que hicimos nosotros en la empresa. Necesitamos planificar antes de poder escribir código. Porque en verdad la escritura de código es súper rápida, súper fácil. Entonces, definimos un pipeline bastante fácil de 4 etapas, que son diagnóstico, diseño, construcción y validación continua. Generalmente, me acuerdo cuando estaba en la U, me acuerdo cuando fui practicante, me acuerdo cuando partí en la empresa, estas dos son las que más se saltan. ¿Por qué? Porque decimos, yo ya me lo sé, ya sé lo que tengo que hacer, tengo claro lo que tengo que hacer, construyo, armo, codeo, levanto la infraestructura. Pero estas dos son las que dan valor actualmente. Y también súper importante, llegar a la etapa 4, la validación continua. ¿De qué sirve que yo haya levantado la mejor aplicación web, ¿cierto?, para correr, si después la valido y veo que nadie la está usando? ¿De qué sirve que yo haya hecho el mejor sistema de calibración de rutas de entrega si veo que después mis camioneros en la empresa no lo están usando? Porque van donde siempre saben qué hacer. Entonces, este al final es ciclo, ¿cierto? Tenemos que diagnosticar, entender el problema que existe, entender el dolor que existe. Me gusta pensarlo así siempre que hablo con clientes, siempre que hablo con soporte, siempre que hablo con usuarios de la plataforma. Ya, pero ¿por qué te duele? ¿Qué dolor te causa? ¿Qué tiempo pierdes? ¿Qué tarea tienes que repetir por este problema? Diseñar la solución. Antes siquiera de decir, voy a meterle inteligencia artificial, voy a hacer un chatbot, voy a meterle blockchain, incluso voy a hacer una página web, a veces ni siquiera es necesario hacer una página web. Definir la solución antes que las tecnologías. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es la meta que quiero poner a este problema? Ahora sí, construimos. Después de que tenemos claro qué duele, cómo lo vamos a hacer o qué vamos a hacer, construimos. Y la idea es que hagamos el mejor código posible. Si para eso igual sabemos codear, sabemos hacer las metodologías que nos enseñan aquí en la U, ¿cierto? Tenemos sin fin de literatura. Y aquí entran las herramientas también, ¿cierto?, que nos estaba hablando Natalia. Aquí entra el código con un norte claro. Y finalmente, ¿movió la aguja? ¿No movió la aguja? ¿Están usando? ¿No lo están usando? ¿Por qué? Y ajustar, ser flexible. Porque también lo mismo, ¿cierto? Podemos hacer las mejores 3 etapas. Pero si nos quedamos fijos acá y no ajustamos según lo que nos están diciendo nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros pacientes, como quieran verlo, no sirve nada de lo que hicimos antes. Al final los puntos. Pero piensa los puntos. Y como les decía, lo que la mayoría hace es saltar directo a la construcción y repetir. Hoy día con Natalia estábamos en una instancia de más alto nivel, por decirlo así, no tanto programadores, no tanto CTO, sino ambiente directivo. Estábamos participando en una charla súper entretenida, que nos estaban hablando cómo la inteligencia artificial iba a disruptir el modelo de negocio de varias empresas. Y la verdad, no es algo que nosotros no supiéramos, pero me pareció mucho más interesante la respuesta de los otros oradores. Fue muy, ya, pero ¿qué herramienta uso? ¿Cuál contrato? ¿Cuál es la más barata? ¿Cuánto me va a costar? En vez de enfocarse en verdad, ¿por qué la quiero usar? ¿Por qué quiero meter inteligencia artificial a mi negocio? ¿Cuál es la solución que quiero hacer? ¿Cuál es el proceso que quiero mejorar? Si no, la voy a meter, quiero plata, me promete ROI, le meto $20 al mes. Entonces, como les digo, es muy importante diagnosticar, diseñar y recién empezar a construir. Sí. Entonces, un poco también ya cerrando las ideas y para de nuevo un poco como quitarles el susto, tampoco venimos nosotros a decirles como hoy se acabó la carrera de computación o informática en mi caso. O no es eso, la IA en verdad sí es nuestro aliado y vaya qué buen aliado. Pero no es el producto final y tampoco queremos permitir que nos reemplace, entonces nosotros tenemos que usarla de la forma correcta, ¿verdad? Entonces un poco, y de nuevo, como esta es nuestra experiencia, lo que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos dejando que la IA ahora se haga cargo de los tests, la generación boilerplate, que en el fondo son estas plantillas que uno usa, si uno va a hacer un diseño de botón, lo tiene ahí guardado y lo replica en todas las partes que es necesario, refactors de código, documentación, y todo esto nos quita de encima
todo ese tiempo que se estaba perdiendo en esto, que en verdad es más o menos automático, que uno lo puede ir conversando, iterando con la IA y en paralelo ir avanzando en lo que es la arquitectura, la estrategia, el criterio y de nuevo las decisiones difíciles que en verdad uno tiene que darse el tiempo de tomar de nuevo, qué es lo que realmente necesita el cliente, porque pucha que el cliente no sabe lo que quiere. Y vaya que molesta, vaya que cuesta. Entonces, la IA no está aquí para reemplazarnos, pero sí para sacarnos toda esta parte que, como decía Gustavo, la chimuchina, que podemos en el fondo delegarle. Y siempre, por favor, no se queden solo con eso, por favor, siempre ahí vigilar lo que está haciendo y no omitir la producción. Importante. Sí, vale, sí. Esto era tuyo, ¿no? Ah, no. Sí. Entonces, de nuevo, continuando ahí la misma idea, aquí lo más importante siempre es, y de verdad que nos ha pasado, quedarse con entender bien el problema. Y con eso de base, en verdad todo lo demás se va dando más o menos straightforward. Y no somos nosotros también, tampoco las personas más técnicamente perfectas, no somos el mejor de la carrera, el mejor programador. No, no se trata de eso, pero sí es súper importante mantener la curiosidad por el negocio del cliente, realmente interesarse por su rubro, como ahora estamos metidos como en proyectos súper. Yo no me imaginé saliendo de la universidad que iba a trabajar con proyectos del mundo de la salud o de la electricidad o de los fondos de inversión. Como son cosas en las que además yo iba a reuniones y decía, chuta, no, no, voy a tener que llegar a estudiar a la casa de esto. Como, pero en verdad hay que interesarse porque si no, ¿cómo voy a ofrecerle yo una solución al cliente si yo ni siquiera sé qué es lo que hace mi cliente? Como realmente importante. Entonces, pasar de esta métrica de los tickets cerrados a decisiones que cambiaran la dirección del producto. Entonces, nosotros no funcionamos en base a cuánto código entregamos o si la página está bonita o no está bonita, si avanza rápido o avanza lento, es cuánto aumentó la producción del cliente gracias a nuestra solución, como cuánto disminuyeron los costos del cliente en base a nuestra solución. Esas son las métricas que uno tiene que tener en mente para medir realmente sus resultados. Sí, y sumando un poco a eso, entiendo que no a todos les gusta ver las cosas como plata, pero también puede ser como una startup. ¿A cuánta gente está afectando la solución que yo estoy dando? ¿A cuántos usuarios estoy haciendo la vida más fácil por el buen diseño que hice? También podemos verlo de ambas maneras, dependiendo, ¿cierto?, de sus intereses propios, que ahí va a depender de cada uno. Lo importante, el código ahora es la herramienta, ¿ya? El criterio es lo que nos define. Antes, yo creo que llegaba un punto, y me acuerdo en la carrera, que uno leía las tareas de los compañeros y te decía, el código lo hizo el Felipe. Y tú lo leías y tú cachabas que era Felipe porque el código que uno escribía tenía como su código, su marca, su manera de hacer las cosas. Pero ahora, en verdad, el código se comoditizó. Se hizo una commodity, se hizo un estándar a través de todas las industrias. ¿Ya? No es algo que ahora hacemos solo nosotros. Pero el criterio, la ingeniería detrás de los sistemas, las decisiones que tenemos que tomar para armar una buena aplicación, un buen software, un buen hardware, en verdad, ese criterio es algo que es de esta carrera, es algo que es de nosotros como ingenieros. Entonces, esto es como la primera idea que queremos que se quede. La segunda, pregunten el por qué antes del cómo. Siempre me acuerdo que los practicantes cuando llegan a la empresa tienen un poco miedo de preguntar por qué. Porque les decimos, mira, tú tenéis 3 meses o tenéis 2 meses, vaya a hacer esta tarea, esta tarea, esta tarea y este es tu objetivo final. Y tenéis que hacerlo y si no, algunos dicen que les va a ir mal, pero en verdad no. Lo que en verdad define si les va bien o no en la práctica, preguntarles por qué. Entender qué están haciendo. Porque pueden hacer toda la práctica encerrados en su pieza, codeando lo que se les pidió, pero si no entienden el por qué, no van a entregar el valor que se necesita dentro de la aplicación, dentro del proyecto, dentro de la solución que tienen que. Y la tercera idea, lo que decía Natalia, ¿cierto? La IA es una palanca, es una herramienta, no es una amenaza. No me acuerdo, ¿cierto? El miedo, no para reemplazar, no, ya no vamos a programar. El valor de un ingeniero nunca estuvo en programar. Estuvo en diseñar, estuvo en pensar, estuvo en realmente usar las herramientas científicas que nosotros tenemos para diseñar. Entonces, el truco está en usarla para resolver problemas más grandes y no volverlos pequeños, sino trabajando en conjunto. Entonces, ahora, esa fue como la idea que queremos presentar, de que hablamos mucho.